noches para todos. Qué cantidad de información de último momento. Primera información. Escrache a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Estamos en contra de eso, no importa el signo político, pero el escrache existió. Hugo Machiavelli, buenas noches. Bienvenido a 4 días. Buenas noches, Luis. Exactamente, esto ocurrió hace minutos. Tenemos las imágenes en exclusiva. Mostrémosla, de lo que por favor. le pasó a Verónica Magario a la salida de la Catedral de San Justo. Te cuento cuál es el tema de fondo, Luis, que tiene que ver con este escrache a la intendenta de La Matanza. Esperame un segundito, esperame un segundito. Sí. Vamos a hacer al revés. Cuando tengan las imágenes me avisan, chicos, ¿eh? Sabemos que las tenemos, las procesamos y en segundos las ponemos en el aire, ¿sí? Mirá, ahí está en el Un Sí, adelanto. ahí está. ¿Qué es eso? Y la gente, los vecinos, porque ¿sabés qué pasó ahí? Hace un año separaron a más de 25 policías vinculados con el narcotráfico. El propio ministro de Seguridad de La Matanza estaba vinculado a una banda mixta de policías y de ladrones. Reiteramos, esta es una investigación que el Asuntos Internos hizo durante todo el año pasado. Detectaron que un falso pastor que circulaba en la policía local estaba, a partir de la inspección telefónica, vinculado con el ministro de Seguridad de La Matanza. Por eso, en el fondo se investiga si hubo policías de la anterior gestión que estuvieron vinculados al intento de toma de la comisaría en San Justo. Estas son Escuchemos imágenes audio, por favor. exclusivas, ¿eh? ¿Ya Que está? maten a los ¿Sí? colectiveros, que maten a los vecinos. ¿Hasta cuándo nos van a hacer matando? Señora, ¡Qué risotto! ¿hasta cuándo nos van a seguir matando, señora? ¿Cuándo vamos a tener aumento de ABL y todas esas cosas? ¿Eh? ¿Hasta cuándo nos van a seguir matando, señora? Respóndenos los vecinos. Sí, ¿Y qué vamos a queremos hablar? una A ver reunión cuándo. sin cámara, señora. ¿No le da pena que nos están matando como Nos gusanos? matan como perros. ¿Eh? Como perros los matan. ¿A usted no le importa el uniforme, no? Los policías son todos un número, es lo que nos defienden a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué me tenés que agarrar la mano? No, qué tranquilo. Porque es la verdad. ¿Sos policía vos? ¿Sos policía? ¿Sos de dónde sos? Pero no duele, ¿De dónde ¿sabés? sos? ¿A vos no te ¿De duele dónde que nos sos? estén matando? Bueno, ¿cómo no te voy a gritar? No me agarré. ¿No te duele Ni que que nos no me estén agarré. matando? Porque yo tengo familia en la policía, ¿entendés? ¿Qué te crees? ¿Que estamos acá y qué? ¿O Porque crees que nos yo también maten el culo como las 24 horas. Cuidado el culo, ¿entendés? Así cualquiera anda, con custodia. El otro día, ¿por qué no fuiste a la antena? Cuando le cagaban a tiro como ese los patrulleros. El otro día a la noche. Hay que poner la pena de muerte acá. Y así se termina de una vez. Anda a ver los inundados Es una también, vergüenza lo que es. que no fuiste. Somos un número para vergüenza lo que es. Escracharon a Magario y es uno de los temas del día que vamos a seguir. Ya llegó a nuestros estudios Diego Santilli, ya saludamos a Sergio Berestein. Voy a tirarle los anticipos y después lo vamos a desarrollar si es que no es urgente alguno de ellos. Quieren quitarle 2 aviones de la flota de 8 aviones que tiene Cristóbal López. Ya le vamos a explicar quiénes y por qué. Quieren quitarle 2 aviones, tremendos aviones, de la flota de 8 aviones privados que tiene Cristóbal López. Soy preso. Ahora les vamos a explicar por qué. Zaira, la mujer detrás del golpe a la comisaría. ¿Tiene información, Facundo Pastor? Dame una línea que me voy a la editorial Mirá, ya. Luis, mirá esta imagen. Mirá qué jovencita. Esta es la última foto que se conoce de Zaira, la mujer detrás del golpe a la comisaría. Un rescate narco. En instantes, la historia completa. ¿Quién es esta joven de tan solo 19 años? En minutos. Crisis en los medios del Grupo Indalo. En el Día del Trabajador lo lamentamos por nuestros colegas los laburantes. No por Cristóbal, no por Fabián de Sousa, no por Cristina, no por Lázaro, que está metido también en este balurdo, y no por algunos alcahuetes que son cómplices de los empresarios especuladores y no genuinos en la República Argentina.
Abusos en Independiente, el expediente por dentro de un ratito, nada más. Y ahora, antes del editorial, nuevas imágenes recién procesadas del escrache a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Con la plata que te da el gobierno. ¿Querés que sigan matando policías? ¿Querés que sigan matando policías? ¿Sos feliz que maten a la policía? ¿Que maten a los colectiveros? ¿Que maten a los vecinos? ¿Hasta cuándo nos van a seguir matando? Señora, qué risotto. ¿Hasta cuándo nos van a seguir matando, señora? ¿Cuándo vamos a tener aumento de ABL? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a seguir matando, señora? ¿Y qué vamos a hablar? Una A ver reunión cuándo. sin cámara, señora. ¿No le da pena que nos están matando como gusanos? Matan como perros. Como perros los matan. A usted no le importa el uniforme, ¿no? Los policías son todo un número, es lo que nos defienden a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué me tenés que agarrar la mano? No, qué tranquilo. Porque es la verdad. ¿Sos policía vos? ¿Sos policía? ¿Sos de dónde sos? Pero no duele, ¿sabés? ¿A vos no te duele que nos estén matando? Bueno, ¿cómo no te voy a gritar? ¡No me agarré! ¿No te duele que ¿Viste? nos No me estén agarré. matando? Porque yo tengo familia en la policía, ¿entendés? ¿Qué te crees? ¿Que estamos acá y qué? ¿O Porque crees que nos yo maten el culo como las 24 horas. Cuidado el culo, ¿entendés? Así cualquiera anda, con custodia. El otro día, ¿por qué no fuiste a la antena? Cuando le cagaban a tiro como ese los patrulleros. El otro día a la noche. Hay que poner la pena de muerte acá. Así se termina de una vez. Anda a ver los inundados. Es una vergüenza lo que es. Que no fuiste. Somos un número para vergüenza lo que es. ¡Delincuente! Bueno, varias cosas para decir. La primera, nosotros no estamos de acuerdo con ningún escrache, a nadie. Pero una cosa inmediatamente urgente para decir después. Esto, Verónica Magario, la mecánica del escrache, lo alentaron ustedes durante mucho tiempo. Están probando su propia medicina. Y otro elemento muy importante, la gente está reclamando porque todavía duele en el pecho la gravedad de la salud de la policía de Rocío Villarreal, que todavía está peleando por su vida. En un episodio, yo ahora voy a conversar con Sergio Bernstein. Ahí está. En un episodio que en un país, Sergio viaja todo el tiempo, ¿no? Por trabajo. Si esto sucediera en los Estados Unidos, es tapa de los diarios durante una semana. Si sucediera en España, en Canadá, es tapa de los diarios durante una semana. Y la clase dirigente argentina, en términos generales, la clase política, más allá de lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia, la gente que se ocupa o que se debería ocupar de la seguridad en La Matanza, el resto no tiene nada que decir. Está Diego Santilli, vamos a hablar de muchas cosas, de la ciudad, sí, pero de lo nacional, del momento complicado que está pasando el gobierno, del día de mañana, que algunos dicen que puede ser un día D, para bien o para mal, depende de quién lo diga, pero la gente se enoja porque ustedes alentaron este clima de confrontación durante años y años. Porque ustedes lo alentaron. Y yo lamento lo que les está pasando, pero ustedes lo alentaron. Información, Hugo, dale. Sí, Luis, porque La Matanza ostenta el récord de crímenes como partido en todo el conurbano bonaerense, porque además fue el distrito en donde más policías hubo que separar desde asuntos internos. Se investigó al propio secretario de Seguridad, Orschinger, vinculado a una banda de narcopolicías. Esto empezó el año pasado y vos sabés que nosotros mostramos en la cornisa a Paolo. Paolo vive muy cerca de donde pasó esto, era el vecino al que quisieron secuestrar 12 personas. La gente en La Matanza sospecha, incluso desde asuntos internos se investiga a algunos policías por la posible complicidad en la toma de la comisaría. Pero esto está pasando ahora en la Catedral de San Justo. Facundo Pastor, ¿quién es Zaira, la mujer detrás del golpe? Parate un segundito ahí. No es La Casa de Papel esto, ¿eh?
No es La Casa de Papel. Esto de verdad, esto no es ficción. Es una casi niña. Yo sé que Eduardo Feynman se enoja cuando le digo ni una casi niña que no cumplió 20 años. La jefa, la que impulsó el golpe en la comisaría, ¿sí o no? Claro, y lo organizó aparentemente a través de WhatsApp. Es realmente increíble con lo que se encontraron los policías cuando abrieron el teléfono de esta chica de tan solo 19 años que hasta hoy, o hasta ayer mejor dicho, no tenía antecedentes penales. Ahí la estás viendo. Una de las últimas fotos que se conoce de Zaira Ludmila Bustamante, la mujer detrás del golpe de la comisaría. ¿Sabés cómo la detuvieron, Luis? Merodeando la zona, se hacía pasar por una vecina que quería ver qué estaba sucediendo en la comisaría, pero algunos efectivos policiales tenían la información de que estaba detrás del golpe. Sobre todo porque también tenían la información del teléfono de su marido. Ayer contamos y anticipamos aquí en 4 días que detrás de este golpe a la comisaría había un componente narco, lo cual realmente es muy grave. Es muy grave. Hoy estaba revisando en el archivo, Luis, ¿cuándo fue la última vez que hubo un intento de copamiento en una comisaría? Fue en el año 2001, en Moreno, en Villa Zapiola. Claro, cuando uno ve aquellas bandas que intentaban copar una comisaría, bandas delictivas vinculadas más a los robos a blindados, las superbandas, esas bandas que tenían delincuentes grandes. Quiero mostrarte la estructura de esta banda. A ver. Porque de los 2 detenidos, ninguno supera los 20 años. Y el fenómeno que se está viendo son mujeres que empiezan a heredar de alguna manera las bandas justamente que manejaban sus maridos. Esta es la banda. ¿Me lo explicás dentro de un ratito? En algunos minutos te desarrollo quién es quién detrás del golpe a la comisaría. Es una flor de banda, ¿eh? Bueno, necesito voy a hablar con Sergio Beresten, pero quiero empezar ahora mismo a decirte primero, feliz Día del Trabajador para todos los que están acá, ¿eh? Santilli, feliz día. Sergio Beresten, feliz Día del Trabajador. Igualmente. Feliz Día del Trabajador para todos, menos para algunos. Menos para Cristóbal, Lázaro y Cristina. Sí, no te empieces a enojar, ¿eh? Si vos no pensás como yo y no estás de acuerdo. Trata de escucharme. Yo no te voy a inventar, te voy a argumentar. Ayer te dije por qué estaba seguro de que Cristóbal era Cristina, aunque todavía ningún juez con los pantalones bien puestos se atrevió a meterla dentro del expediente. Se atrevió a meterla dentro del expediente que lo llevó a prisión. A Cristóbal, a su socio Fabián de Sousa y que podría llevar también a Echegaray. Hoy, en el Día del Laburante, en el Día del Trabajador, te voy a contar por qué ni Cristóbal, ni Lázaro, ni Cristina se merecen ningún saludo ni felicitación. Y sí, en cambio, se merecen que recordemos por qué están presos. Menos Cristina, ¿no? En realidad tendríamos que preguntarnos por qué la jefa de la asociación ilícita sigue en libertad. Me va a ayudar Lucía, se lo voy a pedir cada tanto. Es que en el fondo, ni Cristóbal ni Lázaro fueron empresarios sanos y dispuestos a competir. Te repito, en el mundo hay empresarios, emprendedores, tienen mejor prensa o peor prensa, depende de la cultura del mundo. Pero estos tipos no eran empresarios, no son empresarios, no estaban dispuestos a competir. Fueron, sí, un par, entre otros, un par de inescrupulosos, un par de vivillos que se hicieron multimillonarios con la ayuda, mala vida, de Néstor y Cristina. Y ahora, por eso lo digo en el Día del Trabajador, estos empresarios inescrupulosos permanecen en prisión más preocupados en seguir escondiendo sus bienes, sus inmuebles, sus aviones, sus barcos y sus cuentas ocultas que en tratar de solucionar su vínculo con los laburantes a los que dejaron patas para arriba. Espérame un segundito nada más. Decime brevemente, después lo desarrollamos, Lucía, cómo es el tema del intento de embargo de 2 de los 8 aviones privados y propios, personales, que tiene Cristóbal. Luis, se trata de un banco extranjero, Wells Fargo, que en algún momento, hace un par de años atrás, le entregó un leasing, una especie de crédito, podríamos decir, a Cristóbal López para comprar una aeronave, y en esa operación hubo de garantía otra aeronave. Cristóbal López nunca terminó de pagar esto. Allí vemos uno de estos aviones.
Los 2 aviones hoy en juego y que reclama este banco por la deuda millonaria que dejó Cristóbal López rondan los 8 millones de dólares. Hablamos de millones de dólares y gente preocupada y gente que ya fue a la calle. Desde ya te adelanto, Cristóbal López, desde que empezó el proceso de crisis en sus empresas, dejó a más de 300 trabajadores en la calle. Y la situación de sus empresas, incluidas sus empresas de medios, lo lamentamos por los colegas, la misma que compraron con la plata que se apropiaron del impuesto a la transferencia de combustibles. Repito, las mismas empresas que compraron después de apropiarse del impuesto a la transferencia de combustibles. La situación de los trabajadores es de una precariedad y una incertidumbre que asusta. Yo a veces me pregunto, y esto no es personal, es por el pico que usa. ¿Qué hubiera dicho Víctor Hugo Morales, el hombre de las dos Morales, si semejante descalabro hubiese sucedido en el Grupo Clarín, en La Nación o en el Grupo América? ¿Qué hubiese dicho? Pero ahora, calladito la boca, porque tiene que defender, porque lo pusieron de nuevo para defender a los empresarios presos. Y a Cristina, que es la que maneja los títeres. ¿O no? ¿O no? Los laburantes, muchos, viven en la incertidumbre. Mientras tanto, Cristóbal López y de Sousa, como Lázaro Báez, como acabas de escuchar, siguen operando para conservar su patrimonio. ¿Dónde tienen puesta la energía? Obviamente en Salida en Libertad. Y después, conservar su patrimonio mal habido cuanto antes. A ver, como dice Margarita Stolbizer, lo que le descubrieron es el blanco. Si ya se probó que tenían muchas cuentas en negro, ¿por qué no van a tener más, no? Yo pienso mal, soy periodista. Los antecedentes lo condenan. ¿Por qué te digo que ni Lázaro ni Cristóbal eran empresarios genuinos? Lázaro era un discreto cajero de banco cuando Néstor lo transformó en el constructor más importante de la Patagonia, por no decir la Argentina. Néstor asumió el 25 de mayo de 2003. ¿Y cuándo se fundó Austral Construcciones? El 12 de mayo del mismo año. Y para 2004 ya había ganado al menos unos 14 contratos y ya para 2015 adquirió de la mano del Estado 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos con un dato. El único ingreso de Austral Construcciones era el Estado Nacional. Al mismo tiempo en que Kirchner asumía la presidencia, Lázaro no tenía nada. Y llegó a manejar 12 empresas con más de 5.000 trabajadores. Un día, Cristina, escucha esto y mira esto, porque lo tienen en el tape, ¿no? ¿Lo tienen en el tape de Leo Fariña? Sí. Bueno. Un día, Cristina, después de morir Néstor, y atención con Leonardo Fariña, porque el viernes se abre el periodo de prueba de la ruta del dinero acá. Atención que Leonardo Fariña tiene muchas más cosas para contar. Pero un día, Cristina, Néstor había muerto, preocupada porque la embajada de los Estados Unidos, escuchá, Sergio, esto que es desopilante, le había dicho que Lázaro estaba sacando miles de euros del país, rapidito, en horas. De hecho, el blue, creo que, no el blue, el euro tradicional sí. Fue el día que explotó, ¿no? Que estaba más alto que el blue. El de 500 euros, el billete de 500 euros desapareció. Desapareció del mercado. Bueno, llama a la embajada de Cristina. La embajada de Estados Unidos le dice, presidenta, parece que Lázaro está sacando euro fuera del país. Entonces Cristina lo llama a la Quinta de Olivos. Lázaro, ¿vos estás sacando euro fuera del país? ¿Es cierto eso? Lázaro lo negó, pero va corriendo a contarle a Leonardo Fariña, que era uno de los valijeros que estaba sacando la guita, che, se pudre todo acá. ¿Vos qué le dijiste? No, yo le dije que no había pasado nada. ¿Y ella por qué quería preguntarte si había sacado guita fuera del país? ¿Estaba preocupada? Yo supongo que como funcionario lo tenés que ir y denunciar. ¿Cómo vas a sacar en negro guita del país? Parece que quería la de ella. Y tanto ella como su hijo Máximo querían saber si Báez estaba quedando con la de ellos,
No lo inventé yo, ¿eh? Me lo dijo Fariña, y no solamente a mí. Lo puso en una causa, en la causa de la ruta del dinero K. Mirá. Era esa reunión, urgente. Se juntan vos y Lázaro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Podrías hacer el esfuerzo de recordarla casi textual? Sí, yo entro a la oficina y Lázaro me dice textualmente lo siguiente. Que había venido de Olivos. Cuando él iba a Olivos era tema licitación. Que viene, que no viene, que se adjudica, que no se adjudica. ¿Con Cristina? Claramente. Previamente lo hacía con Néstor, eso, que también conté el tema de la ruta balnearia. Sí, ahora vamos a ir, ya la tengo. Y Cristina, a modo de reto inclusive, le pregunta a Lázaro si era verdad que él estaba sacando dinero para afuera. A lo cual él se lo niega. Al transmitirme eso, la verdad que lo primero que tengo yo es una situación medio de temor. Dame un porque segundo. el que estaba llevando adelante ese proceso era yo. Entonces mi pregunta natural es, ¿qué le dijiste y qué hacemos? Él negó esa situación ante la presidenta, la negó. Y la respuesta que me dio a mí en cuanto al qué hacemos es que sigamos pero con más prudencia. Sigamos haciendo que girando dinero negro al exterior. No, el concepto, lo que nosotros estamos haciendo es no solamente el tema de sacar dinero al exterior. Nosotros estamos intentando estratificar el dinero negro que él tenía. ¿Blanquear el dinero negro? No necesariamente es blanqueo. Está bien, pero dame un minuto. Esto para mí es una de las cosas más importantes, que leí la indagatoria completa y no aparece, desgraciadamente, o no lo entiendo. ¿En qué sentido te dijo Lázaro que se lo preguntó Cristina? Hay dos maneras de preguntar. Lázaro, imaginemos, Lázaro, ¿estás haciendo cosas indebidas y negras y yo como funcionaria pública te voy a denunciar por eso? ¿O estaba preguntando, perdón, dame la mía, me estás escondiendo mi plata? Ante todo, vos ponés de la nación empresario a preguntarle si estás sacando plata, ahí ya tenés ante todo un delito. Si yo soy... ¿Pero en qué sentido te lo transmitió Lázaro? No, Lázaro le negaba rotundamente. ¿Pero cuál es el sentido que se lo preguntó a Cristina para vos? ¿Dónde está la mía? No tiene mucho cambio. ¿Dónde está la mía? Después de la muerte de Néstor Kirchner. Acá estoy recibiendo una información que va a eventualmente aportar Leonardo Fariña cuando se abran las pruebas de la causa titulada La Ruta del Dinero K. No me autorizan a difundirla. Pero hay información de último momento, de nuevo, vinculada con el escrache de Verónica Magario, me dice la producción, Juan Pablo Zumpano, ¿sí? Lo vemos. Claro, total, no tenés que andar toda la noche en el patrullero. No tenés frío, no tenés hambre, no te pasa nada, ¿no? ¿La policía no tiene seguridad? ¿Dónde está la seguridad para la policía? ¡Dale, rata! ¡Van adentro y le dispararon! ¿Qué hiciste? Luis, inseguridad, inundaciones, le reclaman por varios los millones de pesos. ¡Se va comiendo! Porque vos estás custodiada. La chica Rocío no estaba custodiada. Encima te abracé y te reí de seguro. No te da vergüenza. Pero Dios todo lo ve. Mirá, con la cara que tuviste vos también la vas a pagar. Chicos, el sábado a las 3 de la tarde en Puente 12, díganle No tengan miedo ustedes, porque la gente lo va a apoyar. La gente lo apoya y lo valida. El día de mañana puede ser alguna de ustedes. Nosotros no somos chorros. Y vamos a apoyarlos, porque acá nadie viene a dar la cara. Nosotros sabemos que los chorros a uno por uno lo ven como número y si lo tienen que matar, lo matan. Mata como un perro. Ustedes son números más, a ella no le interesa nada que anden con el culo puteado todo el día. Las 24 horas del día. Perro, y nadie hace Total, a ella nadie la va a robar ni la va a tocar. Contextualicemos esto, porque es información de último momento. Entraron en la madrugada del domingo a una comisaría. A una comisaría, comisaría primera de San Justo, A ver, de La Facundo, Matanza. los 5 y 10 de la mañana en una suerte de intento de copar la comisaría con pinzas, con armas, vestidos de policías para intentar rescatar a Leandro Aranda, un Sí. capo narco que está
estaba detenido, acusado justamente de matar a otro capo narco en Lugano por haberle intentado mexicanear 70 kilos de cocaína. ¿Sabes cómo los detienen? A partir de que encuentran 9 teléfonos celulares. Atención que este elemento es fundamental en la causa. Encuentran los teléfonos celulares, chequean los mensajes y se dan cuenta que la novia de este narco estaba en la puerta de la comisaría. La detienen inmediatamente, están rastreando cómo ingresaron esos teléfonos celulares y si hay complicidad de la vieja policía de La Matanza. Recordemos. A ver, ¿por qué insistís en eso? Insisto en esto, Luis, porque la sospecha de la... Perdón, vos estás hablando del ex secretario de Seguridad que fue desplazado porque se sospecha, no sé si se confirmó, que integraba una banda de secuestradores. Secuestradores y narcotraficantes, Luis. ¿Sabes por qué? Porque a uno lo detienen circulando en un patrullero de la extinta policía local y cuando cruzan las llamadas se dan cuenta que está el número del secretario de Seguridad Orschinger, quien está además acusado de enriquecimiento ilícito. 7 policías son detenidos por esa narcobanda de policías, si querés, y además 30 son, entre 25 y 30, fueron separados de esa vieja policía de La Matanza que se sospecha podría estar vinculada a este intento de toma de comisaría. El despacho de Carlos Orsinger, quien era en su momento secretario de Seguridad de La Matanza, estaba a metro del de Magario. O sea, Magario no podía desconocer lo que sucedía con su secretario de Seguridad. Y te voy a decir algo más, Luis, avalando un poco la teoría que maneja Hugo en base a fuentes policiales y judiciales que hemos charlado previo al programa. Si vos ves cómo disparan adentro de la comisaría los falsos policías, te vas a dar cuenta que no es cualquier, digamos, no es una banda de cualquiera. Es una gente que sabe parapetarse, que sabe disparar, que sabe a lo que va. Se está investigando también la conexión de esta organización delictiva con una banda de Lugano y obviamente la idea era rescatar a Leandro Aranda, el narco detenido en esa comisaría. Quiero poner en contexto esto. Está Diego Santilli, está Sergio Bernstein, acá lo veo llegar a Marcelo Birmacher, un escritor muy ácido, muy agudo que acaba de publicar este libro, El rescate del Mesías, lo recomiendo, ya vamos a volver a él. Pero, Sergio, yo decía esto, en cualquier país del mundo, si copan una comisaría, hieren a una policía, a la comisaría más importante de La Matanza, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de la República Argentina, ¿es tapa de los diarios una semana entera, sí o no? Es así. Primero, fue un delirio haber municipalizado a las policías. Fue un terrible error de la gestión anterior, porque lamentablemente fue fortalecer mafias locales y darles a los intendentes discrecionalidad. Es tremendo lo que sí. Bueno, lamentablemente es así. O sea, que vos decís que municipalizar a las policías fue alimentar las mafias locales de cada... Lamentablemente fue eso. Y estamos viendo las consecuencias ahora y me temo que La Matanza no es el único caso. Entonces, primero, aquí hay que recuperar un tiempo perdido. Es cierto que la gestión de la gobernadora Vidal y también a nivel nacional tiene foco puesto en la lucha contra el narcotráfico, pero aquí, Luis, fíjate, esta chica tiene 19 años. Lamentablemente, en los últimos 20 años fue cuando el narcotráfico se convirtió en el principal problema de seguridad de la Argentina, frente a un Estado que no hizo nada. Al contrario, hizo todo lo posible para que el narcotráfico creciera. Bueno, ese es el principal legado del kirchnerismo. Gracias, Sergio. Impecable, ¿no? Bueno, impecable el análisis. Una tristeza. Diego Santilli tiene responsabilidad y gestión en la gestión. Es el número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también existe inseguridad. ¿Lo que acaba de decir Sergio Bernstein, Diego, es un análisis correcto? Hay un debate y siempre se discutió cuando se crearon las policías locales. Había muchos intendentes que sostenían tener la seguridad más cerca. A ver, y hay otros que dicen es generar una policía paralela que puede generar estos focos que plantea Bernstein. Pero perdón, Diego, a ver, la intendenta Verónica Magario el otro día con el asesinato a sangre fría del colectivero decía que La Matanza no tenía nada que ver. Mientras que no le quiero caer encima solamente a ella, mientras que tienen ploteados los patrulleros con la seguridad de La Matanza y los carteles eran Matanza, una ciudad segura, como se llame, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa, Luis? A mí me parece que el otro día con la situación del colectivero, a mí me hacían la pregunta, y yo dije, mira, hay dos tipos de dirigentes políticos. Los que empiezan a echarle la culpa al otro o los que intentan cambiar esta historia y saber que tenemos problemas, que la inseguridad cruza de norte, sur, este, oeste en nuestro país y que tenemos que cambiar esta historia. Entonces, yo me preguntaba, sin ir más lejos,
porque es gravísimo lo que pasó en la comisaría, es gravísimo, que le peguen un tiro a cualquier policía porque está al servicio de la comunidad, como a cualquier ciudadano. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasó con la manifestación de diciembre? Donde le tiraban a los policías a 2 metros de distancia ladrillos de este tamaño, porque en un policía hay una familia, hay un ser humano, tiene hijos, tiene mujer, o la mujer tiene marido, tiene hijos. Entonces digo, ¿qué le pasa cuando estas imágenes de violencia vemos que una persona le tira a 2 metros de distancia un ladrillazo de este tamaño a un policía y esa persona está presa? No está presa, porque no es que... ¿Qué pasaba si pasaban la malla de seguridad que estaba haciendo la policía de la ciudad? ¿Iban a tomar el Congreso? Estuvieron a punto. Estuvieron a punto. Parecían desde las imágenes que estaban a punto. Y entonces vos decís, ¿por qué no están presos esas personas que de la misma manera acá, con armas, tirándole a 2 metros a una mujer policía que está peleando por su vida, con todo lo que implica esto, y a la familia policial, pero también a la familia, a las personas, al ser humano? El narcotráfico lo que ha hecho en Argentina es agravar la violencia de los hechos delictivos. Y tenemos las consecuencias que tenemos por este tipo de cosas. Con un Estado que durante muchos años miró para el costado. Miró absolutamente para el costado. Esto es lo que hay que cambiar. Y por eso tenés una gobernadora luchando para terminar el narcotráfico, una ministra de Seguridad de Nación. Santilli, y el tema de los scratches, porque la verdad era... primero, no la voy a defender a la intendenta, pero yo soy periodista, así que a mí no me importa lo que opinen otros, yo digo lo que pienso. Se la bancó bastante porque la estaban provocando, insultando. Hay nuevas imágenes, me dicen, ¿podemos ver, por favor? ¿Las podemos ver? Estas van a ser nuevas imágenes del escrache. Son nuevas imágenes del escrache a la intendenta Verónica Magario. ¡Que maten a los colectiveros! ¡Que maten a los guerrilleros! Acá no van a hacer. Facundo Pastor y Hugo Machiavelli me decían, hay reclamos concretos. Pero claro, Luis, en el medio de una misa a favor de Milagros de Rocío Villarreal. Santilli, ahora vuelvo. Sí. En el medio de una misa. En la Catedral de San Justo aparece la intendenta Magario en solidaridad por la sargento que está peleando por su vida en un hospital de Villa Crespo, pero la gente reacciona naturalmente, según fuentes que están ahí, que por supuesto nos aportan información. Es el reclamo natural. Cuando uno recorre La Matanza, la mayoría de los vecinos han padecido muchos robos. Es habitual encontrarse con víctimas todo el tiempo de la inseguridad de un distrito que es récord en materia de crimen. ¿Qué pasa con...? Hay una información en este momento. Mira, Luis, para completar un poco, porque es un caso que no deja de arrojar anticipos y último momento, te voy a dar un anticipo de 4 días. Hay una abogada en la mira. La justicia y la policía pusieron el foco en una abogada. Sería la mujer que entró los celulares a la celda donde estaba justamente Aranda. Atención porque puede haber novedades. En los últimos minutos puede haber novedades. Vamos a seguir de cerca este tema hasta el cierre del programa. Pero hay una abogada en la mira de la justicia y en la mira de la policía que creen que sería la persona que ingresó el celular para que el narco desde adentro de la cárcel coordine el rescate con su esposa, con Zaira, con esta mujer que venimos mostrando, que estaba en el exterior. Hay 3 personas prófugas y una abogada en la mira. Atención porque puede haber novedades de último momento. Mira, yo no quiero mezclar una cosa con la otra, pero sí poner en contexto este país que tiene tantos líos. Yo no empecé a leer el libro de Marcelo Birmacher, El rescate del Mesías, aunque me lo recomendaron y mucho. Está situado en Buenos Aires en 1973. Un comediante judío presencia un asesinato en pleno centro porteño. A partir de ese instante, su vida da un vuelco. Ha sido testigo de un ajusticiamiento montonero y se encuentra en peligro. Sin tiempo para recuperarse de semejante escena, al día siguiente recibe un llamado de un poderoso empresario que quiere contratarlo con 1 año de anticipación para animar el bar mitzvah de su nieto. Es ficción, pero ¿a dónde quiero llegar? 73, violencia. No, obviamente que no es esta misma violencia, no tiene nada que ver. Pero la cultura de la violencia, la intolerancia, la inseguridad que tiene este país, la participación de la fuerza de seguridad que la desprestigiaron hasta lo último, tanto que ahora está peleando por su vida una policía que estaba defendiéndose en una madrugada, en una comisaría, y la sociedad no dice absolutamente nada. A mí me sorprende eso, Santilli, de la oposición.
Bueno, algunos dirigentes Cambiemos también. ¿Por qué nadie se pronuncia como si fuera... Esto en un país serio genera un revuelo institucional de marca mayor. Pero es gravísimo, es gravísimo. Yo me remonto muchos años atrás cuando un dirigente entró a una comisaría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esa? ¿Qué pasó con esa causa? ¿Qué pasó con esa causa? ¿Qué pasó? Nada. Entonces digo, ¿Estuvo procesado? ¿Cuál es el ejemplo que uno le da a la sociedad? Pero entonces, ¿qué pasó con esa causa? Que son los jueces también, los fiscales. Pero es que son cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestro país. Y hay un lío, ¿no? Que parece que es que si vos decís, che, hay un tipo que se metió en la calle, es un lío. Ah, no, es de derecha esto. Entonces no. ¿Por qué de derecha? Es uno cuando... Acá lo que nosotros tenemos que lograr es hacer cumplir las leyes. Y ese es el concepto que tenemos que llevar. Formar a nuestras fuerzas, capacitar a nuestras fuerzas, cuidar a nuestras fuerzas de seguridad. Por supuesto, si hay un exceso, tiene que estar afuera y también tiene que penar el mismo... de la misma manera que lo penara algún delincuente. Pero ese es el concepto que nosotros llevamos en la ciudad. Lo primero que hicimos con Horacio de pedir la policía hace un año, la tenemos, un año y pico. Formar a los 26.000 hombres y mujeres, capacitarlos, educarlos, entrenarlos, prepararlos. Déjeme decir otra cosa, ¿no? Cuando uno ve el video, se da cuenta que lo sorprendieron a los policías. Y yo no quiero cargarle las tintas a la fuerza de seguridad, pero tienen que ser cada vez más profesionales las fuerzas de seguridad. Hay un ruido ahí, ¿eh? Hay una investigación interna, Luis, además. Sí. Asuntos internos se investiga, ¿eh? Claro. Porque recordemos que esos agentes que se lo ve ahí son nuevos. ¿No puede haber una comisaría solamente con 5 policías y no sé cuántos presos? Claramente no, claramente, pero reitero, 46. Se llevaron... 46 presos con 5 policías. Capacidad para 18, 46 presos. Es que en los últimos 2 años, Luis, hubo más de 10.000 personas que quedaron presas y el sistema no soportan las comisarías desbordadas, no soportan las cárceles. Pero, te reitero, se llevaron de asuntos internos los libros porque tienen alguna sospecha, los celulares, de ahí van a salir nuevas pruebas porque esos celulares no ingresaron rápidamente. Bueno, y déjenme que termine con la idea del Día del Trabajador, que por supuesto que tiene que ver con estas cosas también. Y déjenme que me refiera, entre otros, a Víctor Hugo Morales. Yo no tengo miedo de hablar de otros periodistas cuando están actuando mal, ¿eh? A mí no me corren con eso. Les decía que el imperio de la obra pública y la corrupción de Lázaro se empezó a desmoronar 12 años después de ser fundado, cuando Cristina dejó de ser presidenta, en diciembre de 2015. Se desmoronó porque las nuevas autoridades empezaron a tratar a Báez y a Cristóbal López como corresponde a cualquiera, sin privilegios. Entonces le dejaron de pagar antes que nadie. Antes le garpaban antes que nadie. Le dejaron de otorgar sobreprecios. Se quedaron sin sobreprecios. Los denunciaron como corresponde por haber terminado... No llegaron a terminar el 60% de las rutas que se comprometieron a terminar. Yo una vez que hablé con Javier Iguazel, le pregunté, ustedes los están corriendo porque quieren hacerlo aparecer como corruptos y ustedes son los capos, Javier Iguazel de Vialidad. Y me dijo, no. Nosotros informamos esto, porque si no lo informamos, vamos presos también nosotros. Con el nivel de corrupción que había en los pliegos, en los pagos anticipados. En el camino, gracias a Néstor y Cristina, Austral Construcciones embolsó 46.000 millones de pesos. Y llegó a disponer de, corregime Lucía, 5.000 empleados, ¿no? Sí, solo Austral Construcciones, porque el grupo Austral, que es el holding de Lázaro Báez, tiene al menos más de 20 empresas. El corazón de este grupo era, sin lugar a dudas, Austral Construcciones, con más de 5.000 empleados. Vos lo dijiste, el 15 de diciembre de 2015 empezaron los problemas para Lázaro y en enero del 2016, en menos de una semana, despidió 4.500 trabajadores. 4.500 trabajadores. Le mandó el telegrama de despido. Digo porque después hablamos de lo laburante, el proyecto nacional y popular. 4.500 trabajadores. Y no oí a nadie de la Cámpora, ni de ningún partido afín, decir, che, se fumaron 4.500 puestos de trabajo. Además hay muchos que en este momento se están enfrentando o están presentando juicios laborales, miles, por falta de pago. Algunos cientos les están pagando en cuotas. A la mayoría los despidió, sin indemnizaciones ni ningún beneficio. Digo porque la CGT ahora está también, reforma laboral sin indemnizaciones o bajando indemnizaciones. Bueno, pídanlas ahí también, muchachos, ¿eh? Ahora, Lázaro y sus hijos solo tienen unas 50 personas de su confianza. ¿Qué hacen? De custodia de su familia. De su familia y de los predios que todavía tienen. Y Cristóbal no es muy diferente. Están los dos en la misma cárcel, ¿no? Él se plantea como diferente.
Era un empresario un poco más armado en 2003, hay que decirlo. En ese momento empezó a hacer negocios con Néstor fuertes. López tenía, cuando asumió Kirchner, una docena de empresas, un poquito más. Pero en diciembre de 2015, cuando su imperio empezó a caer, ¿saben cuántas empresas tenía López? Todavía las tiene, creo. Bueno, habría que ver si son de él. 170 empresas, incluidas una docena de casinos con más de 12.000 tragamonedas, Plin Caja. Petroleras y estaciones de servicio, Plin Caja. Una constructora denominada CPS, Plin Caja. Un banco que también perdió. En el banco, Finansur, empezaron a dejar sin pagar a los que menos, a los asalariados, por ejemplo, Ideas del Sur. Yo no voy a hablar de colegas míos que me lo contaron porque me lo contaron en privado. A los tipos que le tenían que pagar el día a día no se los garpaba. Que Cristóbal y de Sousa usaron después esos medios de comunicación y los siguen usando, que los pagaron por no... O sea, los compraron sin garpar el impuesto a la transferencia. Usan y usaron esos medios de comunicación para atacar y ensuciar con falsedades. Por ejemplo, quienes denunciamos a la expresidenta. En esa carta cuasi extorsiva que le mandó al presidente Mauricio Macri, Cristóbal le dijo que su grupo se caía si no lo ayudaban y que tenía más de 15.000 personas. Parece que era un número exagerado. Hoy el grupo Indalo debería estar pagando los sueldos de 4.500 trabajadores en total, ¿no? Sí, todo el grupo Indalo tiene 4.500 trabajadores, entre 1.200 y 1.400 tienen únicamente los medios de comunicación que hoy atraviesan quizás uno de los momentos más críticos, todos con concursos preventivos de acreedores abiertos. Y 1.500 de ellos pertenecen a los medios. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar lo que está pasando, desgraciadamente, con los medios del grupo Indalo. Cristóbal y Fabián se sacaron de encima cerca de 900 laburantes a través de despidos por diversas causas y con el mecanismo de retiros voluntarios. ¿Y por qué se cayeron las empresas de López casi un día para el otro? ¿Por qué si ni Lázaro ni Cristóbal se presentaban como tipos poco serios? Porque nunca fueron empresarios de verdad. Tenían empresas de papel. Acá sí vale la miniserie La Casa de Papel. Tenían empresas de papel, empresas de mentirita. Pseudoempresas que sobrevivían a golpe de subsidios, pauta oficial, la vista gorda de la FIP y los retornos de sus socios, testaferros o como quiera llamarlos, Néstor y Cristina. La semana pasada Lucía Salinas acá reveló cuánto dinero se había ahorrado el Estado desde que le quitó las obras que ya tenían asignadas Cristóbal y Lázaro. ¿1.200 millones de dólares? 1.250 millones de dólares, que equivale a 600 kilómetros de autopista. Bueno, es decir, Cristina, antes de terminar su mandato, le había asegurado a ambos una ganancia espuria de más de 1.000 millones de dólares. Y todavía tienen el caradurismo de llamar a lo que hicieron un gobierno nacional, popular y para la gente. Hoy C5N, el canal de Cristina, la señal que defiende los intereses de Cristina. Con los laburantes no, yo con ustedes no me meto, ustedes son laburantes, pero sí con los alcahuetes. Hoy C5N está en rojo. Todavía sí volvieron a contratar a un periodista que debería ser muy caro para el mercado, Víctor Hugo Dos Morales, para defender desde la cárcel a Cristóbal y a de Sousa, pero más todavía para defender las políticas de Cristina y los chicos grandes, porque ya están grandes, de la Cámpora. En el Día del Trabajador les envío mi solidaridad a los compañeros, a los laburantes, a todos los colegas, sobre todo a los que viven en la incertidumbre y sobre todo los que se están aguantando la situación sin comerla ni beberla. Ojalá que los medios puedan seguir, ojalá que puedan conservar sus trabajos y garantizar el pluralismo de ideas y la libertad de expresión que necesita este país. Pero en este Día del Trabajo les rogaría que no se confundan, Empiecen a reclamar en torno a los bienes personales que todavía conservan Cristóbal, de Sousa, Lázaro y Cristina. Porque ellos fueron los irresponsables. Y ella, la expresidenta, por supuesto, es parte, quizá la parte más importante del problema. Mientras me voy a hablar con Diego Santilli, ¿me contás qué aviones le quieren quitar a Cristóbal López, Lucía Salinas? Cómo no, Luis. Se trata de 2 aviones que adquirió hace poco más de 3-4 años el empresario kirchnerista, preso desde el viernes nuevamente, acusado de haber defraudado al Estado. Allí los tenés. Un Learjet 40 que tiene un valor de mercado de 4 millones de dólares.
y un Learjet 45 con un valor aproximado de 5 millones de dólares. El segundo de los aviones que vos ves allí, el más caro, fue el que compró Cristóbal López con un leasing que le dio un banco extranjero, el Wells Fargo, que hoy le reclaman los aviones porque ese dinero que le prestó, este sistema de préstamo que le realizó el banco, nunca lo pagó Cristóbal López, por lo cual el banco envió una nota diciendo que ellos eran los propietarios de los dos aviones, porque el segundo avión era la garantía en ese leasing de este avión más costoso. Ahora empieza una pelea judicial por los bienes de Cristóbal López, porque el juez Javier Cosentino, que lleva el concurso preventivo de Oil Combustible, la empresa más importante del Grupo Indalo, también va a avanzar con el embargo de bienes. El juez Julián Ercolini, que lo volvió a meter preso por defraudación el viernes, quiere avanzar sobre más de 1.600 bienes que tiene Cristóbal López y Fabián de Sousa, y en el medio están estos dos aviones que reclama ahora un banco extranjero. Lucía, dentro de un ratito me presentás las últimas novedades sobre la crisis de los medios en Indalo. Sergio Berestein, antes de ponerme a hablar con Diego Santilli, me gustaría que me dieras tu mirada sobre, especialmente sobre la crisis de los medios y el papel que tenemos que tener nosotros, los periodistas, los empresarios, dueños de medios, porque los medios se compraron con dinero mal habido y hay periodistas, laburantes que están ahí sin comerla ni beberla. Luis, los medios son cruciales para una sociedad democrática. Cuanto más pluralismo, mejor. Y aquí esto está en juego porque lamentablemente hoy C5N, al margen de quiénes sean los dueños, expresa una visión crítica al gobierno y distinta a la que es en general la visión del resto de los medios. Así que... A ver, perdón, Sergio, que expresa una visión crítica a mí me parece que está bien porque es parte del juego democrático. Por eso... Lo que a mí no me gusta es que... A ver, el otro día cayeron presos... Perdón, Sergio, no te quiero meter en camisa de once varas, yo digo lo que pienso siempre y no me importa. Ya me mandaron la FIP en su momento, me persiguieron, yo no... Estoy grande, no hay problema. El otro día estaban los chicos grandes de la Cámpora defendiendo a Cristóbal López y a Fabián de Sousa mientras que los ponían presos diciendo que era un ataque a la libertad de expresión eso. Tienen derecho a decirlo, Luis. Sí, claro, pero que no mientan. Es una visión de un sector de la sociedad y tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas que no nos gustan. El tema aquí es cómo se financiaban estos medios. Ahí vos tenés un punto muy importante. La clave es que no era un financiamiento genuino que venía de la publicidad que ellos conseguían por la audiencia. Acá la clave era que la compra de los medios y la publicidad que sostenía esos medios era claramente espuria. Era con bienes del Estado o con recursos del Estado que eran canalizados en general de forma poco transparente. Dicho esto, Luis, mirando para adelante, la pregunta es cómo se resuelve esto, se garantiza la fuente de trabajo y continúa una oferta de medios lo más plural posible. Dentro de un ratito vamos a hablar del día de mañana, del dólar, el día de las tarifas, ¿sí, Sergio? Ok. ¿Estaba sintiendo, Santilli, lo que decía Berestein? Me gusta lo que dice Berestein porque tiene que ver con la libertad y la pluralidad, de poder expresar y uno cuando está en la gestión escucha las diferentes posiciones y eso no lo tiene que enojar. En todo caso, si hay algo que corregir, lo tiene que corregir, si hay algo que tiene que mejorar, lo tiene que mejorar y si hay algo que tiene que sostener, lo sostiene. Pero la pluralidad es muy importante en la sociedad y coincido con lo que estaba diciendo Berestein en términos de dónde salieron los recursos para sostener ese debate. A mí el debate me parece bien y que cada uno tenga su posición. En todo caso, uno tiene que dar explicaciones, para eso estamos, y ese es el lugar que tenemos que ocupar. Entonces, ahí está la clave. ¿A Marcelo Birmacher lo armaron, como se dice habitualmente? ¿Está para hablar en el micrófono? Yo sé que voy a hacer un lío bárbaro si pido que lo tome en la cámara, pero si no lo toman en la cámara, se lo pregunto desde acá. Marcelo, buenas noches. Ahora nos sentamos un ratito, ¿eh? Está muy dinámico el programa. Felicitaciones por el libro. Gracias. Pero decime lo que pensás, aunque sea te oímos. No hay problema, Requejo, no hay problema. Acá hacemos televisión en vivo y desprolija. ¿Te suena falso progresismo la idea de es un ataque a la libertad de expresión lo que le está pasando a Cristóbal y a de Sousa? Creo que en absoluto es un ataque a la libertad de expresión. Los están penalizando por haber robado. Eso no tiene ninguna relación con la libertad de expresión. Y el problema con C5N, en su momento con Tiempo Argentino o con 678, es que perseguían una ideología fanática subvencionados con el dinero del pueblo, subvencionados con el dinero de los que pagan los impuestos.
La libertad de expresión tiene como herramienta la creatividad o la capacidad de atraer la atención del público por medio de sus ideas. Esto era una catarata de dinero ilegítimo puesto al servicio de acallar a los otros y aumentar voces que por sí mismas no tenían ningún valor. Están pagando el precio de haber robado, no de pensar distinto. Está muy bien, ahora la seguimos, ¿eh? Perdón por si está un poquitito oscura la imagen, mala mía. Lucía Salinas, Sí. ¿qué está pasando con los medios del Grupo Indalo? Contame, dale. Hace poco más de 15 días, el juez Javier Cosentino abrió el concurso preventivo de acreedores de Telepiu, que es la controladora de C5N. Esta señal de televisión tiene su concurso preventivo abierto, como te lo decíamos, pero todos los grupos de medio de comunicación de Cristóbal López ya deudan a la FIP 900 millones de pesos. El rojo mensual del canal de televisión es de 1.3 millones de pesos y necesita, esto según un análisis desde adentro de la propia empresa, unos 10 millones de dólares solo para sanear sus deudas. De allí en adelante quedan las deudas del concurso preventivo. Hoy muchos de los trabajadores están percibiendo sus salarios en cuotas y lo que más adeuda son las cargas sociales. ¿Cuántos trabajadores se fueron de los medios de comunicación de Cristóbal López en el último año y medio? Alrededor de 200 trabajadores. Hay que ver cómo avanza ahora el concurso preventivo de acreedores. Los acreedores de C5N tienen hasta el 17 de mayo para presentarse en la justicia, decir cuánto les está debiendo el canal, cómo lo van a reclamar y cuáles van a ser los posibles modos para que ellos puedan cobrar estas deudas. ¿Qué dicen hoy desde adentro de C5N? Que la señal de televisión no es autosustentable, que desde que se fue Cristina Kirchner del gobierno el 10 de diciembre de 2015, mermó muchísimo los ingresos de la empresa. ¿Quién comenzó a subsanar esta falta de ingresos? Hoy el combustible, la principal empresa del Grupo Indalo, que hoy también está concursada y al borde de la quiebra. Muchísimas gracias, Lucía. Enseguida volvemos con alguna otra información. Y ahora vamos a volver con el tema de los medios de Cristóbal López y algunas otras cosas. Santilli, está complicado el gobierno, ¿eh? ¿Por qué? Y crisis, discusión por las tarifas. Algunos dicen que no comunica bien. Hay mucho ruido. Bajó la imagen del presidente y del gobierno. Algunos dicen entre 4 y 10 puntos. A ver, la cuestión de fondo es la que está llevando adelante el presidente y todo el gobierno. Resolver los temas de fondo. Si no, volvemos a las viejas épocas de nuestro país, donde salimos por 2 años, tenemos como un crecimiento al 8%, después volvemos a crecer 10 años, y lo que va a generar eso y lo que generó esto en nuestra historia es cada vez más pobreza, cada vez menos desarrollo, cada vez menos expansión. Lo que está haciendo el presidente es construir las bases sólidas. Para construir las bases sólidas hay momentos difíciles, se sabía que iban a ser tiempos difíciles en términos de todo el ordenamiento de tarifas que es complicado porque no fueron como golpes de tarifa. Yo no voy a hablar de tarifazo, ni voy a decir que la energía no hay que pagarla porque hay que pagarla, pero ¿no deberían haber manejado mejor el tema? Mira, el presidente lo dijo claro, si hubiera podido hacer algo que fuera más sencillo, lo hubiera hecho. Nadie quiere que nadie la pase mal o bueno, que la de esté, hecho, un poco la para esté atrás sufriendo. volvieron, porque lo prorratearon. Vas ordenando, aplanó el pago, si vos me preguntás, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Con Horacio hemos decidido acompañar el esfuerzo que estamos haciendo todos y reducir los ingresos brutos, tanto para el gas como para el agua, porque la energía no tiene impuestos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces hemos avanzado y eso es bajar unos 1.200 millones de pesos de este año, que es una manera de contribuir y ayudar en el esfuerzo que está haciendo el presidente. ¿Podemos compartir un poco con Marcelo Birmacher? Marcelo Birmacher de nuevo acaba de presentar su libro, muy recomendado, ¿eh? Te prometo que este fin de semana lo voy a leer porque tengo mucho interés y además la trama está buenísima, ¿no? Un comediante judío presencia un asesinato en pleno centro porteño. ¿Este quién es el que está? ¿Sos vos ese? No, parezco, ¿no? Pero no sé quién es el modelo de la foto. Bueno, primero, antes de hablar del libro, quizá en los últimos minutos, te quiero preguntar, ¿cuál es tu mirada de escritor intelectual sobre lo que está pasando en este momento? Gente enojada con el gobierno, incluso gente que lo votó, gente, para mí, de la oposición que apuesta a ganar legítimamente espacios de poder y otra gente a los que yo llamo tiburones al acecho. Te hago un análisis rápido para ver si lo compartís o no y tenés todo el derecho a no compartirlo, por supuesto. Creo que la coyuntura es parecida a cuando el gobierno ganó las elecciones nacionales contra Scioli.
Todavía lo que había es mucho peor que lo que hay. ¿Cómo? La oposición sigue estando representada por el kirchnerismo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, hegemoniza la oposición. Massa no aparece como un reemplazo de Cristina en absoluto, y con lo poco que tiene Cristina sigue siendo el polo más convocante de la oposición. No le alcanza, pero es el más convocante. Y eso es peor que lo que hay ahora. No digo que lo que hay ahora sea, no sé si llega a bueno, definitivamente es mejor que el kirchnerismo. Todavía yo me sigo situando en esa posición y esa es la mirada que tengo. ¿Cuáles son los elementos? Uno es decir la verdad. Mienten mucho menos que el kirchnerismo. Tanto cuando dan los índices de inflación, de desocupación o sinceran las tarifas, uno no es que lo siente, uno coteja que están siendo medianamente sinceros. A grandes rasgos están siendo sinceros, aún cuando los datos que le dan contradicen sus intereses políticos. No se persigue a los que señalan los errores o falencias del gobierno. No hay represalias para la enorme cantidad de medios que piensan distinto. Yo recuerdo que durante el kirchnerismo yo iba pasando el dial de la radio y casi todas las radios estaban a favor del gobierno, salvo una o dos como mucho que eran disidentes y que eran las más escuchadas. Y hoy pasa algo paradójico. Siguen estando la mayoría de las radios a favor del kirchnerismo y una o dos radios, tal vez tres, que no son necesariamente opositoras, pero no son oficialistas, como eran las radios durante el kirchnerismo y que son las más escuchadas. Ese elemento me sigue pareciendo positivo, que la mayoría de las radios sean opositoras y que no sean perseguidas por eso. Y volviendo al tema que me preguntabas antes de los medios, la caída de Tiempo Argentino, la caída de los periodistas que participaban en 678, la caída lamentable en todos los casos, porque es gente que se queda sin trabajo, ¿no? De Indalo es porque lo sostuvo el dinero espurio del kirchnerismo y no su propia creatividad ni su capacidad de convocar la atención del público, que siempre fue muy inferior a la de los medios privados en el caso del kirchnerismo opositores. Esa falsa sustentabilidad no provocó más puestos de trabajo, provocó una crisis brutal en la actualidad cuando dejaron de ser subvencionados por el dinero espurio. Y también me lleva al tema de los supuestos derechos laborales que garantizan una cantidad de indemnizaciones o de sueldos a una minoría de trabajadores que todavía está dentro de un sistema, pero a la vez impiden la nueva ocupación de millones de trabajadores. Dejan de ser derechos laborales. Dejan de ser derechos laborales para convertirse en impedimentos del acceso a la fuente de trabajo. El temor de las pymes a contratar por lo que pueden llegar a tener que pagar si después de un mes deja de trabajar por el motivo que sea un empleado. Después te voy a preguntar por qué elegiste como desencadenante de la escena de esta novela un ajusticiamiento de una montonera vestida de monja. Sí. Yo digo, ella es la que ajusticia, ¿no es cierto? Sí, ella claro. Es la que mata a un ejecutivo. Una montonera tapada, supongo que exactamente. Después me vas a decir. Sergio Berestein, no quiero dejar de preguntarte antes de la brevísima pausa que vamos a hacer. ¿Compartís la idea que a este gobierno le está faltando? Leí una columna tuya, me olvidé de decirte. La columna de La Nación, la última, estuvo muy bien, ¿eh? Muy Gracias, bien. Luis. Hay una crítica profunda, interesante y a la vez muy reflexiva al gobierno. ¿Me la comentás? Yo creo que el gobierno corre un riesgo y es pensar que tiene capacidad para resolver una infinidad de problemas y sobre todo para cumplir con las promesas electorales, superar la pobreza estructural, luchar contra el narcotráfico, insertar al país en el mundo con un manual de procedimientos muy acotado, Luis, que se basa fundamentalmente en gestionar, en tratar de decir la verdad, pero con una acción política muy acotada, descartando a aquellos que buscan consensos y tratando de, sobre todo, tomar decisiones unilaterales desde la presidencia. Después le voy a preguntar a Santilli para darle, dentro de un ratito, para darle como una mirada sobre esto que decís. Pero yo decía el otro día que así como tiene un Durán Barba para ganar elecciones, entre otros, necesitaría un Durán Barba de la política del gobierno también, de la negociación política. Lo que pasa con una cosa es comunicar mensajes electorales y en eso el gobierno es impecable y viene con un recorrido invicto del 2005 a esta parte.
Pero algo muy diferente es comunicar política pública, sobre todo cuando obviamente hay medidas controversiales, necesarias, pero muy duras para los sectores medios, como el aumento tarifario, que me parece el gobierno no comunicó de manera correcta o por lo menos eficiente. ¿Quiere contestar, Santilli? Sí. Después de la pausa. Novarecio con el fiscal Federico Delgado en minutos nada más, cuando terminemos con 4 días. Estamos con Birmacher, estamos con Diego Santilli, estamos con Hugo Machiavelli, con Lucía Salinas. Primero la mujer, Lucía Salinas, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor. Vamos. Me arriesgo a que me digas, no es mi causa, no la conozco y todo esto, y me digas, sos abogado, me puedes hacer esta pregunta, yo te la hago igual. ¿Están bien detenidos Cristóbal y de Sousa? A mí me parece que ninguna persona en prisión preventiva está del todo bien detenida, salvo circunstancias excepcionalísimas. Lo que hay que hacer es que juzgar, pero la justicia argentina se ha desplazado y somete a proceso, pero no juzga. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Someto a proceso durante ¿cuánto tiempo? 10, 12, 15, 20 años. Después lo absuelvo. Esa persona no es más la misma. Sería mucho más interesante que yo haga un juicio rápido. Y cuando termine el juicio, voy a saber si va en cana o vuelve a su casa, y en ese supuesto se le pedirá. Imperdible la nota con el fiscal Federico Delgado. Va a hablar también del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Carrió, del sistema judicial en general. Enseguida Diego Santilli contesta lo que dijo Bernstein, a la idea de que al gobierno le faltan algunas cosas que ahora vamos a charlar. Bien. Bueno, estamos hablando acá porque cada vez que hay una publicidad del vino, Facundo Pastor empieza a pedir vino. Todavía no terminó el programa, Facundo. Santilli, ¿le falta todo eso al gobierno que dice Bernstein? Mira, déjame decirte algo. Yo sé que en la Argentina estamos acostumbrados a que cuando hay un presidente, tiene un parlamento que hace lo que el presidente le dice, y estamos acostumbrados a ver presidentes que gobernaron siempre con mayoría. Mauricio Macri nunca gobernó con mayoría. La ciudad a los 8 años nunca tuvo mayoría, siempre fue la primera minoría. Recién alcanzamos mayoría ahora con esta elección en la ciudad de Buenos Aires. Después de 10 años de vamos juntos ahora, tenemos mayoría recién ahora. Y el gran desafío es no perder la humildad, no perder esa capacidad de diálogo que aprendimos. Y cuando llega el gobierno, sus 2 primeros años gobierna en minoría, sigue gobernando en minoría. Y el Congreso hizo una gran tarea sus 2 primeros años. Gran tarea, sacó leyes inimaginables con la minoría que era Mauricio Macri. Con lo cual yo creo que no le falta eso. Lo que falta es entender a qué país vamos, a dónde tenemos que ir y cómo todos, oficialismo, oposición acérrima, oposición más de costado, ir a algo que vos planteaste que me parece muy importante. Se estaba discutiendo el tema de leyes laborales en 3 paquetes. Tenemos segundos. Acá no se trata de discutir la flexibilización o no flexibilización. Acá se trata de discutir condiciones para que la pyme, que va a plantear una nueva línea de desarrollo, no pierda las otras 2 que andan bien. Entonces, arriesga al empresario pyme. Estamos hablando del empresario pyme. Arriesga. Contrata 7 empleados. Él tiene que saber que si le va mal, porque por ahí no coloca todos los productos que tiene que colocar, no va a perder todo lo que construyó durante 30 años. Y ese es el desafío que tenemos. Esa es la discusión laboral. Gracias por haber venido, Santilli. En breve, porque nos queda poco tiempo. ¿De qué va el rescate del Mesías? Acá tengo el libro. Yo, por el nivel de escritura que tiene Marcelo, que conozco, y por la idea original, me parece que va a Netflix ya de cabeza esto. Está muy cinematográficamente narrada. ¿Qué es? Contame. Transcurre entre el año 73 y el 74 del siglo pasado. Aparece ya todos los criminales que plantean la violencia de abajo, siendo todos de clase media y alta, para justificar matar a los vecinos que tal vez tienen un poco más de dinero o en algunos casos mucho menos. ¿Y entonces? Y en ese contexto hay un comediante judío que trata de hacer reír en una Argentina en la que mueren de a 5 o 6 personas por día por la violencia política, y alguien pregona, anticipa que en ese contexto va a venir el Mesías. Y está en la Argentina, en el medio de la violencia política. Está muy bien, prometo leerlo, Prometo leerlo, y parece que el vicejefe de gobierno de la ciudad también lo va a leer. ¿A ustedes alguna vez los imitaron?
¿En qué sentido? Si los imitaron, caricatura. Ah, ¿haciendo mi cara? Sí. Nadie me prestó tanta atención como para eso. A mí me imitaron, sí. A mí también, pero no es buena la imitación, ¿eh? Marcelo Birmacher, Diego Santilli, un programón. Y muy destacado el trabajo de mis columnistas. Sobre todo el de Facundo Pastor. Destacado, realmente destacado. Y también Lucía Salinas, y también leer, comer, Maquiavelli, beber, todo, la cornisa.